tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la experiencia vivida por un cubano el cual quiso experimentar en la ciudad de Madrid trabajar como mesero. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber todo lo que hay detrás de esta profesión, qué tan difícil es conseguir trabajo y qué tan dura es la vida de estos trabajadores, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Frank Camilleri Blog, que es este joven cubano que aparece por aquí, que creo que hablarles de él no va a ser necesario porque todo el mundo lo conoce en España, o casi todos, diría que el 98% de las personas. Lo que sí le puedo decir es que su canal ya cuenta con más de 271,000 suscriptores y 467 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos el contenido de su canal, nos podemos percatar de que tienen temas muy variados. Ejemplo, cómo se celebra la Navidad en España, que por supuesto esta fue la Navidad del 2023. Visitó las Islas Canarias, donde él cuenta su experiencia visitando este lugar y qué tanto se parece a Cuba por las temperaturas, las playas, etc. Si seguimos bajando, nos podemos encontrar un video que está relacionado con los errores que cometió cuando emigró a España. Es un video donde se reúnen varios youtubers cubanos y cada uno cuenta su experiencia. Y si miramos para arriba, los últimos videos que él tiene, el último subido hace 22 horas, ya cuenta con más de 12,000 visualizaciones. Hablas que él se quiere comprar una casa en España y él comenta que estos son los precios actuales. Hay otro video, el penúltimo, subido hace 3 semanas y habla sobre la homosexualidad, cómo se vive en España respecto a este tema. Dice, la realidad de ser gay en España, ¿es un país homofóbico? O sea, esa es la pregunta, que yo en lo personal creo que no. Y el antepenúltimo video es un video subido hace 4 semanas y cuenta ya con 43,000 visitas, fíjense, y el tema está relacionado con que es imposible vivir en España y habla sobre el costo de vida que tienen cada persona. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo que lo veas, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. En España hay cerca de 270,000 establecimientos entre bares y restaurantes. Corresponde uno cada 175 personas. Solamente en Madrid hay 30,000 bares. Y España es considerado el país con más bares de todo el mundo. En toda esta industria se dice que cerca de 1.600.000 españoles trabajan en la hostelería. Oigan, ¿ustedes saben lo que es que haya un bar cada 175 personas? Eso es completamente una locura. Que yo me percaté de eso cuando estuve en España, porque en todas las calles, si no había más de 5 restaurantes o bares, no se podía considerar una calle de España. Está casi al nivel en cuanto a una estadística que tiene Cuba también. Que ejemplo, aquí en Cuba hay un médico cada 120 o 125 personas. Y de ahí es de donde viene la frase de que Cuba es una potencia médica por la cantidad de médicos que hay por habitantes. El día de hoy vamos a introducirnos un poco más a fondo en este trabajo. Muchos me han preguntado qué tan complicado es encontrar trabajo de camarero en España. ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Cuánto se puede ganar? ¿Cuánto será la propina? Acompáñanos hasta el final de este video que vamos a descubrirlo juntos. Que yo me imagino que esto es uno de los trabajos más buscados para todas las personas que han decidido emigrar a España. Lo primero que deben buscar, como hay tanta cantidad, es una profesión como esta de mesero, de bartender, de cocinero, porque hay bastante trabajo en estas profesiones de hostelería. Es un nuevo video. Un gusto, si aún no me conoces, me presento. Mi nombre es Frank Camilleri. Y pues si te incorporaste a ver este video ahora, porque ya había otro familiar de tu familia visualizándome, yo soy David.
Como bien habrás leído en el título de este video, hoy vamos a hacer invención en el negocio de la hostelería acá en España. Posiblemente, para no decir, el que más se trabaja entre todos los españoles. Este video lo comienzo posiblemente en una de las calles más populares de todo Madrid, que es la calle de los Latoneros. Creo que el atractivo más grande que tiene Madrid es que existan lugares que estén abiertos desde hace muchísimos años con la misma autenticidad. Yo creo que no hay nada más bonito que un bar típico madrileño para tomarse una caña y comerse una tapa. Para este video me he venido a Casa Revuelta, un bar que se encuentra en el centro de Madrid, y lo que me llama la atención es que lleva abierto desde el año 1966. ¿No? O sea, tiene unas cuantas décadas ya en funcionamiento. La especialidad del lugar es el pincho de bacalao, y justamente seleccioné este lugar porque he venido varias veces. Siento que es un bar muy auténtico de Madrid y que a lo largo de los años ha mantenido su esencia. Antes de comentarle cómo es la experiencia de trabajar de camarero desde dentro, creo que lo primero es ser consumidor. Así que vamos a acercarnos, buscamos una mesita y les voy a mostrar por qué seleccioné este lugar. Te voy a pedir una caña y un pincho de bacalao. Perfecto, aquí esa es la especialidad de la casa, ¿vale? Vale. También tengo croquetas de jamón, empanadillas de atún y torrezno. ¿Quieres algo más? Yo creo que pincho de bacalao estoy bien, que es lo que viene buscando la gente. Aquí el bacalao rebozado, Vale. es tradicional. Vamos a probarlo. Y una cañita pequeña. Este hombre, por el acento, me atrevería a apostar que es chileno. Muy bien, vale. Bacalao rebozado y una cañita, ¿vale? Gracias. Perfecto. Quiero que antes que nada recomendarles el pincho de bacalao y la clásica caña que nos puede faltar acá en Madrid. Vamos a probarlo primero. Uf. Quiero que vean cómo se ve esto. Es una maravilla. Vamos a entrar dentro del lugar y para eso mi amigo Jorge acá Hola, ¿qué me tal? va a dar un recorrido. Esto es un poco local, es pequeño pero muy tradicional. Llevamos muchos años sirviendo cañas y ahora vamos a pasar Oigan, este restaurante tiene clientela. Casi no cabe nadie aquí adentro. un poquito por dentro. Donde aquí se tiran las mejores cañas de Madrid, sin duda. Tenemos al maestro cervecero de muchos años atrás. Miren cómo tiran una cañita de rica, vean. ¿Por qué a estos vasos de cerveza se le dice una caña? O sea, ¿de dónde es que proviene esta frase? No, sírveme una caña. ¿Cuál es el secreto para tirar una buena caña? Pues lo principal es ponerle cariño, poner interés. Seguir los pasos que tiene tirar una cerveza. Cuando tengas mucho tiempo, también aquí vas un poco deprisa, pero bueno. Sobre todo no mover el vaso. ¿Cuántas cervezas puedes llegar a tirar en un día? Uf, yo me atrevería a apostar, como estoy viendo esto y con la rapidez que lo hace, unas 10.000 o 15.000 cervezas diarias. Muchas gracias, que vaya bien. 350, 400 cañas entre semana. Coño, creo que me fui muy por arriba. Y en semana a lo mejor ha llegado a 600 o 700 cañas. Si te soy sincero, Me sobrepasé. lo que más me llama la atención estando dentro, yo creo que es la adrenalina que se vive en este lugar. Yo les pudiera llegar a decir que incluso ser camarero en España, tienes que aprender a lidiar con el ambiente que se genera alrededor, porque hay muchísimas personas. La cultura del terraceo, de la tapa, de la cerveza, es tan grande en este país que un lugar se puede llegar a colapsar y ya te das cuenta cómo los camareros tienen una chispa incorporada que logran solucionar todo. Para adentrarnos en la experiencia de ser camarero, hemos llegado igual a Casa Revuelta, pero esta es una nueva sede. Se encuentra, amigos, 20 segundos del local que acabamos de visitar y tienen exactamente lo mismo. El mismo pincho de bacalao exactamente igual, mismo sabor, mismos productos. La diferencia es que este es un poquitico más grande, tiene mesas para sentarte, una terracita afuera. Ya nos toca entrar, prepararnos y vamos a vivir la experiencia al 100%. ¿Listo para la patata? Listo para trabajar. Venga, por ataque. Estoy cambiando que empieza ya. Venga. Ah, es aquí donde él va a trabajar entonces. Lo primero básico, siempre uniforme, este delantal para proteger el tema de las manchas y todo. Lo pones para empezar, ¿vale? Luego importante, pues siempre recibir al cliente. Y siempre empezamos preguntándole si quiere algo para empezar. Hay que conocer siempre la arte de los productos. Cuando uno recomienda algo, tiene que saber cómo es el producto, saber explicarlo y saber qué cosa estamos vendiendo. Antonio, ¿me puedes ayudar y entender un poquito qué hay detrás de la barra? Tenemos siempre la nevera, con los productos tenemos nevera, que empezamos aquí, tenemos un poquito de hielo que vamos ahora, Vale. cerveza,
Tenemos que son los aguas, refrescos, te das cuenta, agua con gas, vinos blancos, que ya lo tenemos que tener frío en su temperatura. Miren todo lo que ocultan los meseros. Seguimos con gaseosa, con más vino blanco, rosado, siempre vino que tiene que estar frío. Vale. ¿Vale? Tenemos ahí bastante vino de la carta, tónica, y siempre tenemos igual un poquito de cava, champán, y la parte de abajo pues tendríamos agua, Refrescos y tenemos demás. refresco, Coca-Cola, ¿vale? Tenemos aquí todo. Hay algo que me está preocupando que no es digno de ser un bar español. No acabo de ver la pata de jamón ibérico. No la veo por ningún lado. Todo preparado, los zumos, Vale. está todo preparado por aquí, ¿vale? Luego tenemos nuestras cavas con los vinos abiertos, los vinos de la carta que vendemos por vino y un par de cavas más ahí con vino para vender, con su temperatura de 6 a 7 grados. Normalmente la persona que trabaja aquí de atrás no trabaja adelante, ¿no? Como que Gente está aquí, si tenemos equipo, gente que atiende la mesa y gente que están acostumbrados a llevar la barra. Se mueven muy bien y por eso confiamos en ellos. Vale, Tan vale. importante el que sirve como el que prepara la bebida. Cuando yo recoja una orden, ¿dónde apunto esa Sí. orden? ¿O a quién la pido? orden la pide al compañero, el compañero la apunta en el sistema informático en su mesa, ¿vale? Siempre tenemos para trabajar fácil en la entrada, tenemos una zona que se pone lo limpio y una zona que vamos poniendo lo sucio que van diciendo ellos. Vale, vale. Esto es siempre el camarero, tiene que sacar algo y meter algo vacío, podríamos decir, ¿vale? Para que no se le amontone nada, ¿vale? Estoy un poco nervioso, pero vamos a ver qué tal lo No te hago. preocupes, va a ser muy fácil, lo va a hacer muy bien, Fran. Vamos a intentarlo. Estoy yo para ayudarte, ¿vale? Vale, gracias. Venga. Amigos, ya está a punto de empezar mi experiencia como camarero. Ya tengo puesto el de atrás. A lo mejor la sudadera no es la más apropiada, en este caso debería ser una camisa. Y ustedes van a tener ojos en primera persona. Es decir, con esta cámara que tengo instalada aquí, entonces técnicamente les voy a poder documentar en primera persona cómo es ser camarero. Nunca había hecho un trabajo así en mi vida. Parece muy interesante poderlo documentar. Así que, si estamos listos, vamos a atender nuestra primera mesa. Vamos a ver cómo le va. Vamos, Fran. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Te pongo algo de beber? Un vino, por favor. Vale, ¿Riviera o Rioja? Rioja. Vale, ahora vengo. Bueno, vamos a llevar a la mesa el vino y la tapita. Vamos a ver qué tal. Un vinito por aquí Gracias. y te pongo una tapita de queso. Ay, muchas gracias. De nada. Primera mesa bien, yo creo que lo más que nada complicado es aprenderse el tema de los vinos y las cervezas y lo que tiene la carta, pero en ese sentido, bien. Yo creo que más que nada es ser agradable y lo que me doy cuenta es ir teniendo vista de las mesas que necesitan. Como por ejemplo, muchas veces los camareros como que se ayudan entre ellos para ir pudiendo adelantar mesas, aunque no sea la que piden. No sé si me expliqué muy bien, pero bueno, tenemos otra mesa afuera, vamos allá a ver qué tal. En otras palabras, cuando alguien va, por ejemplo, una familia, 5 o 6 personas que se llenan bastantes mesas, los camareros se ayudan. Es lo normal. Hola, buenas. ¿Le pongo algo de beber? Una cañita. por Vale. favor, gracias. ¿Para poner una cañita? Vale. Que yo me imagino que todo el mundo lo verá extraño por dos cosas. Uno, porque quizás lo reconocen como Frank Camilleri, que es un youtuber cubano que vive en España. Y la segunda, porque lo ven súper extraño, porque está con una sudadera, una cámara en el pecho y no sé, ¿qué otras cosas dirán? Qué extraño está este mesero. Sí. Bueno, Fran, tenemos aquí la copita. Le explico un momentito a Fran echar una caña, ¿vale? Una caña bien tirada. De todas maneras vemos a la compañera, ¿vale? Siempre yo primero cojo, tenemos aquí sale agua para refrescar el vaso, ¿vale? Vale. Abrimos, siempre dejo salir lo primero, hay que abrirlo entero. Vale. Si lo abres medio va a salir con el espuma. Dejamos que caiga el primer golpe y la ponemos. Vale. Se va a llenar. Entonces, ellos lavan los vasos como para refrescarlos. Quizás porque es verano y como hay tanto calor, ellos utilizan esta manera para quitarle ese calor natural quizás que tiene el cristal. Visto que falta la espuma y aquí a esta altura paramos y le echamos espuma, Vale. ¿vale? Para que la espuma sea consistente. Vale, se la llevo así. Si lo abre completo, sale la cerveza normal. Y si lo abre a mitad, espuma. O espero que se reduzca un poquito. Y mientras que tú vas a llegar a la mesa se reduce. Vale. Se echa la aceitunita con el platito, la cervecita y la aceituna. Vale, gracias. Perfecto, Fran. Vale, yo estoy esperando la mesa 3. Yo la quería más grande. Una cañita por acá y unas aceitunas. Muy bien, muchas De gracias. nada. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como camarera? Este es mi segundo Ah, ya veo aquí atrás los jamones. día trabajando. ¿Y qué tal la experiencia? Pues me gustó muchísimo porque me motiva más en seguir trabajando, o sea, interactúo con personas de todo el mundo, así que me gusta muchísimo. Vale. Es la primera vez que trabajo en este local, como dependiente trabajé en otro sitio en Fuengirola. ¿Y fue complicado encontrar trabajo o es fácil? Dependiendo de la rama con la que te quieras ir, si no tienes contacto sí es un poco difícil porque buscan a gente que tenga más experiencia. Experiencia, claro.
quiera va a la barra y se lo pida más. Vale. ¿Me puede poner un bacalao, un pincho de bacalao, por favor? Ahora mismo. Gracias. ¿Un pincho de bacalao? Sí. ¿Lo recojo al final sí, o adelante? Al final te lo pones Marta que ya está picado. Vale, gracias. Perdona. Permiso. Perdona. Un pincho Ahora, ¿cómo es que se paga? Porque no veo, no han llegado a la parte de que el cliente tiene que pagar. de bacalao, por favor. Gracias. Permiso. Permiso. Oigan, este local está saturado de personas. Muy bien, Fran. Pincho de bacalao por aquí. Muchas gracias. Pincho de bacalao en Madrid. Sin duda. De nada. Me han pedido, creo que es berenjena rebozada con miel de caña. La mesa de al lado. Me lo pidieron y le dije que sí. Y 2 cañas. A 202, ¿vale? Vale. La segunda mesa, ¿verdad? Sí. 2 cervezas y berenjena. Sí, Vale. ¿Y qué? Él anota ahí todos los pedidos. O sea, le he encargado de registrar todo lo que se pide en el día en este restaurante. Eso lo único que habría que ponerle primero, 2 tenedores, ¿vale? De aquí, Vale. como van a un par de tenedores, un par de platitos y se lo ponemos en la mesa. Luego saca la bebida, Se lo pongo tal cual sí, así. se lo pones igual y ahora ya le ponemos la bebida. Ya toma más cosas como tú quieras. Vale, perfecto. ¿Cuánto están libres de venta? Te pongo el platito por acá. Muy bien. ¿Puedo ir tirando por acá? Sí, ¿Qué tal estaba? muy rico. Muy bueno. ¿Les gustó? Es la primera vez que venimos y muy bien. Nada. Qué bueno. Esto acá lo voy poniendo aquí. Vale, gracias. Miren, me encuentro acá con Francis y quería preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la hostelería? En la hostelería llevo trabajando apenas un año. Pues la verdad me ha parecido pues muy bien, porque bueno, en el primer restaurante que tuve sí tuve muchísimo trabajo. Esta atrevería a apostar que es de Venezuela. Actualmente estoy en este y pues me siento muchísimo mejor. ¿Es complicado encontrar trabajo como camarero en España? Pues no, si no tienes documentos sí es algo complicado, pero ya con tus papeles en regla pues ya puedes conseguir una cafetera. Y que me imagino que si dominas idiomas, sabes hacer preparar bebidas, atender bien al cliente, mucho más fácil se te hará encontrar un trabajo. Les compartí un poco de experiencia, ahora la voy a compartir con Francis y vamos a ver qué tal atiende. Tienes muchísimo más rapidez y práctica con la bandeja. ¿Eso vas cogiendo experiencia con el tiempo? Sí, ¿Te costó mucho tiempo? o? yo no sabía cargar la bandeja, en el otro restaurante que estuve sí aprendí a hacer todo eso. Vale. Ahora me la manipulo bien y eso, porque antes Atendemos no la podía, sentía que se me iba... Vale. ¿Se te ha caído alguna vez? No, Vale. Yo digo que entre todos los trabajos que hay aquí, que uno es de mesero, otro de bartender, que es el que está aquí atrás de esto, de este, no sé cómo decirlo, ahora se me olvidó el nombre, el bar ese, donde se preparan las bebidas. Yo creo que el más difícil, por lo menos de mi punto de vista, es el que toca lavar todos los platos, todos los vasos, los cubiertos, no sé, ese es como el que el más engorroso. Ahora, el que más pincha tiene, como decimos aquí, que pincha es trabajo, es el que es mesero que está caminando todo el tiempo, porque ese es un correcamino, ese no tiene descanso en ningún momento. de momento estaba en la bebida. Acá me encuentro con Gabriela y te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando de camarera? De camarera 3 años. Desde que empezaste por primera vez. Sí. ¿Qué edad tienes? Tengo 21. Siendo un camarero en España, 21 años, no te lo creo. Entonces tú eres menor que yo. ¿crees que es complicado encontrar trabajo o es más fácil? Realmente si tienes papeles es muy fácil, o sea, pero sin experiencia, la verdad sin experiencia es complicado. Vale. Tienes que tener algo de experiencia y si no, pues... ¿Cuánto puede llegar a cobrar al mes acá en España? Un camarero gana unos 1.200, entre 1.200 y 1.500. Al mes. ¿Y de propina? De propina se saca, depende del sitio, aquí somos 10, hay que tener en cuenta los de cocina. Entonces, Se reparte entre todo el se mundo. reparte entre todos. Aquí se hace bastante, pero se reparte entre 10. Hacemos como al mes unos 100 euros. Vale. por persona. Bueno, entre 1.200 y 1.500 no está tan mal. 1.200 creo que ahora es el mínimo, pero 1.500 vive bastante bien. Que yo me imagino que 1.500 es lo que yo cojo en la mano, no que de ahí me empiecen a descontar seguridad social, otros impuestos. Si estoy con 1.500 al finalizar el mes en mis manos para yo disfrutar, creo que es un buen salario.
más la propina, como ya acaban de decir ahí. Aparte de lo que es usual. ¿Qué recomendación le darías a las personas que están pensando en migrar a España y llegar a trabajar en la hostelería? En principio que se lo piensen porque no es fácil tampoco. Son horarios complicados, tienes que estar todo el tiempo de pie. Y que me imagino que los días festivos en España, esos son los días que no puedes fallar, que esos sí son quizás hasta la madrugada trabajando. Son muchas cosas que influyen. Aquí tengo buenos horarios, aquí tengo turno partido, aunque sea turno partido, que la gente se queja mucho, a mí me da mucho tiempo porque tengo 2 bebés. Vale. Entonces me da mucho tiempo para estar con ellos, pasar un ratito con ellos y luego volver. Tengo de 11 de la mañana a 4 de la tarde y de 7 a 11 de la noche, que no está mal. En el local de enfrente, por ejemplo, tienen turnos seguidos, por ejemplo, de 4 de la tarde a 3 de la mañana, porque nunca se va enfrente. No, por Dios. En la hostelería tienes que tener en cuenta muchos locales que sabes tu horario de entrada y de salida. Dime, Fran. A ver, ¿cómo me has visto hoy? Visto muy bien, muy desenvuelto, te veo cualidades, vas a ser un buen camarero, ¿eh? A ver, mira, quiero aprovechar para hacerte par de preguntas. Sí. Y más que nada con el tema de cuánto puede llegar a ganar un camarero en nosotros España. por convenio, echando las 40 horas con las 40 horas que es lo que lleva el convenio, unos 1.200, 1.300 euros Al mes. al mes, exactamente. ¿Y cómo funciona el tema de la propina en España? El tema de la propina pues suele ser bien según el tipo de cliente, entonces una cosa se suele repartir semanal o mensualmente. Se hace un fondo, se cuenta todo y se reparte entre todos los miembros de la plantilla, cocina y camareros. Pues nada, muchísimas gracias y Nada, Fran, gracias por encantado y recibirme en el espero muchas local. veces que vaya muy bien. Espero que sí. Encantado, No me voy a adelantar, te lo voy a entregar ahora. Venga. No me lo digo, pero espero volver. No te preocupes. Y bueno amigos, yo voy casi que llegando al final de este video. Todavía tengo mi delantal puesto y desde aquí de Casa Revuelta les voy comentando mi experiencia en este poco tiempo intentando ser un camarero acá en España. Evidentemente es un trabajo, yo diría, para gente joven, aunque hay muchísimas personas ya mayor que tienen la experiencia de muchísimos años trabajando. Diría que es un trabajo sacrificado que requiere muchísimo tiempo. Y ya les digo, no todos los restaurantes tienen la misma experiencia o la misma forma de trabajar. Eso depende muchísimo. Pero bueno, déjame saber qué te pareció. Tú vives acá en España y trabajas como camarero, coméntame tus impresiones aquí debajo y déjale una recomendación a las personas que están pensando en migrar a este país y comenzar con este trabajo. Ya les digo, yo creo que sí es fácil encontrar trabajo como camarero. ¿Tienes papeles? Si no tienes, ya te lo dijeron, puede llegar a ser mucho más complicado, pero no diría que imposible. No me queda nada, hasta aquí la aventura del día de hoy y nos vemos, como siempre te digo, en unos días con un video nuevo. Chao, chao. Me he quedado sorprendido con el video que acabo de ver. Oigan, ser mesero es completamente una locura en España, porque no sé si ustedes se percataron o para ustedes es algo normal, pero hay una cantidad de clientes en cada bar que es algo increíble. Oye, había bares en los que él presentó, en los que Frank presentó, que casi no se podía ni caminar. Y yo me imagino la locura que tendrían que tener los meseros, yendo para aquí, yendo para allá, pidiendo una mesa aquí, pidiéndole la orden a otra mesa allá, atender, servir, qué sé yo. Esto, yo solamente le veo 2 cosas. Una, es que uno va a poder trabajar. Y la otra, de que el día se te va a ir así, ¡pam! Como un abrir y cerrar de ojos, porque vas a tener tanta carga de trabajo que no te vas a percatar de la hora. Ahora, lo que sí le puedo decir es que cuando termine tu horario de trabajo, tus 40 horas semanal, tú vas a estar muerto, literalmente, del cansancio que vas a tener. Porque si hay un trabajo que no se puede sentar, es este. No sé a ti qué te ha parecido, si has trabajado como mesero, bartender o cocinero, realmente no sé. Y dime y cuéntame cómo ha sido tu experiencia. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas si aún no lo has hecho y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos reacciones. De no hacerlo así, puedes correr el riesgo de que no te salga ninguno de mis otros videos. Bueno, después no diga que no te lo dije. No te olvides comentar y regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Es completamente gratis y no te va a quitar ningún órgano vital. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.